Argumento 21 del por qué la iglesia no pasa por los 7 años de la tribulación, porque no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo. Hoy quiero que veamos las diferencias, voy a hablar 10 diferencias solamente entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿ok? Y eso nos va a abrir más el entendimiento acerca del por qué los argumentos, del por qué la iglesia no pasa por la tribulación y del por qué la urgencia de que tú y yo debemos de estar preparados en todo momento, en todo momento. Ahora, la mayoría de las confusiones que existen en cuanto a no diferenciar el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo es porque se confunde a la iglesia con Israel. Hay quien ha dicho, se me hace un poco más confuso eso, pero ha dicho, la segunda venida de Cristo se compone de 2 etapas. La primera etapa, el arrebatamiento de la iglesia; la segunda etapa, la venida aquí a la tierra. Pero es más confuso eso, es más fácil separar y diferenciar. Ok, una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Son 2 eventos diferentes. Y la gente muchas veces se confunde porque confunde a la iglesia con Israel. Confunde los tratos de Dios con la iglesia de los tratos de Dios con Israel. Confunde los postreros días para la iglesia de los postreros días para Israel. Confunde la trompeta que se sonará de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, que es la misma trompeta de 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es para arrebatamiento y es una trompeta de bendición. La confunden con la trompeta de Apocalipsis capítulo 11 verso 15, que es una trompeta de la tribulación y es una trompeta para juicio. Ahora, entonces pues, veamos algunas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ciertamente el arrebatamiento y la segunda venida son eventos que tienen similitudes, por eso se confunden. Son eventos que tienen cosas en común, parecidos, pero son diferentes. Son eventos diferentes y son eventos separados. La iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo. La iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento. Es por eso que tenemos que diferenciar. Y es por eso que yo la semana pasada estuve en una iglesia compartiendo y algo que me gustó, pues, aprovechando, también lo digo, que me dijeron, tienes de menos 1 hora o 1 hora 10 para compartir. De menos. Dije, qué bien. Ahora para ver si la comparto, porque se acostumbran a compartir poco, ¿verdad? Pero ahí en esa iglesia, hablando acerca de la segunda venida del arrebatamiento, yo les decía lo que también he dicho aquí en alguna ocasión. Yo he estudiado los argumentos de la gente que dice que la iglesia pasa por la tribulación. He estudiado sus argumentos, he analizado de diferentes predicadores, porque no soy una persona que me cierro a lo que yo creo, yo digo y se acabó. No, todos estamos para aprender, ¿verdad? Y yo estudio también sus argumentos para verlos. Y yo les decía en esa iglesia, pero me perturban. Cuando yo estudio sus argumentos del por qué la iglesia pasa por la tribulación, me perturban porque hacen una mezcolanza de eventos, de pasajes que no tienen nada que ver uno con otro. Yo te he dado 20 argumentos y con el de ahora serán 21 argumentos, y algo que refuerza los estudios que estoy dando, que entre más estudio y más analizo y más aprendo, porque sigo aprendiendo, más me convenzo de que la iglesia se va antes de la tribulación, y que los 21 argumentos que yo he dado al terminar esa conferencia
Los 21 están entrelazados armoniosamente, de manera bella, uno con otro, respaldándose y reforzándose uno a otro. Porque si uno solo de los argumentos que yo doy contradice a otro, se acabó todo. Los 21 argumentos se enlazan y por eso tú ves que una y otra vez cuando doy un argumento totalmente diferente, con palabras totalmente diferentes, uso a veces los mismos textos. Porque un argumento refuerza otro argumento con los mismos pasajes y otros pasajes, y hoy añadiremos nuevos pasajes. Por eso tú has escuchado a gente que dice, tú lo has escuchado y quizá tú lo has pensado, es que la Biblia la escribió un hombre, es que la Biblia tiene contradicciones. Y te voy a decir algo, si tú crees que la Biblia tiene contradicciones, estás mal. El que no está estudiándola bien eres tú, porque la Biblia es perfecta. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, amado mío, que fue escrito en hebreo, en su gran mayoría, con unas pequeñas porciones de arameo. El Antiguo Testamento es el mismo Antiguo Testamento del cual Jesús agarró el rollo de Isaías, que tanto nos ha hablado nuestro pastor, ¿verdad? Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, es el mismo pasaje perfecto, grafía por grafía, o letra por letra, para que me entiendas. Porque si algo tienen los judíos es de que por eso hay los escribas. Los escribas escribían el Antiguo Testamento copia tras copia, pero se iban de letrita por letrita, perfectamente, a conciencia. No andaban oyendo música ni... porque no había aparte música, pues, pero no andaban distrayéndose con nada, estaban 100% concentrados en lo que están haciendo, de una manera limpia, pura, se lavaban, se limpiaban y todo, y una por una, si se equivocaban una vez, dos, no podían equivocarse, porque si se equivocaban tenían que destruir todo el pergamino. No sé si sabías eso. Y la verdad, mira, te lo tengo que decir para motivarte a estudiar. Porque algo que me bendice es que mucha gente se ha acercado conmigo y me ha expresado que de alguna manera se han motivado a estudiar la palabra de Dios y a ser predicadores y a enseñar la palabra de Dios y a compartir a otra gente. Lo que me bendice es que se han metido a estudiar, es lo que quiero llegar. Se han metido a profundizar en la Escritura. Entonces quiero decirte que la Escritura no tiene contradicción. El que se contradice es la persona. ¿Ok? Ahora, y eso es también parte de las confusiones, que la gente de repente empieza a hacer una mezcolanza de cosas que no tienen que ver una con otra. Ahora, al arrebatamiento no se le llama en sí la segunda venida. El arrebatamiento no es en sí la segunda venida, porque Cristo no viene en realidad a la tierra. En el arrebatamiento Jesús queda en el aire, en los cielos. Tú y yo vamos para allá. Somos arrebatados para arriba. Él no viene aquí. Por eso no se le llama segunda venida. Tenemos que diferenciar para que entendamos. La palabra de Dios es tan hermosa, hermano, tan perfecta, es tan hermoso estudiar y aprender, y que Dios abre nuestro entendimiento y vamos aprendiendo cosas hermosas. Ahora, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos que tienen semejanzas, sí, pero son eventos separados por 7 años. Los dos implican el regreso de Jesús. En el arrebatamiento no llega hasta acá, regresa, pero no a la tierra, queda en los aires. Y en la segunda venida sí regresa y pone sus pies en la tierra. ¿Dónde? En el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías capítulo 14, verso 4 y 5. Los dos son eventos del fin de los tiempos, sí. Los dos Jesús viene en las nubes. En los dos Jesús viene en las nubes, sí. Y en los dos Jesús viene a librar a un determinado grupo. En los dos. Veamos algunas diferencias. Número 1,
En el arrebatamiento Jesús libra a la iglesia de pasar por la tribulación. ¿Ok? Número 1, diferencias. En el arrebatamiento Jesús viene a librar a la iglesia de la tribulación, de los 7 años. Dios no nos ha puesto para ira y podemos hablar los argumentos que te he dado, ¿ok? Llevamos 20 con el de ahora 21. Pero ahorita estamos en diferencias entre la segunda, en arrebatamiento y segunda venida, ¿ok? Que es nuestro argumento 21. Nuestro argumento 21 es que no es lo mismo arrebatamiento a segunda venida. Y ese argumento 21 tengo 10 diferencias. En ese argumento 21, 10 diferencias que quiero compartir contigo. Número 1, en el arrebatamiento Jesús viene a librar a la iglesia de la tribulación. En la segunda venida de Cristo, 7 años después, Jesús viene a librar a Israel del anticristo. Porque ya lo he hablado en otras sesiones, ¿verdad? Que al final de la tribulación viene, se junta el anticristo y todas las naciones a pelear y a destruir a Israel. Y cuando Israel está a punto de ser destruido, aparecerá el Hijo del Hombre viniendo con poder en las nubes y librará a Israel del anticristo. Agarrará al anticristo, agarrará al falso profeta, lo lanzará al lago de fuego. Agarrará al diablo y lo atará 1000 años. Y ahí comienza el milenio. Entonces pues, diferencia 1, no es lo mismo arrebatamiento que segunda venida. En los dos Jesús libra. En el arrebatamiento libra a la iglesia de la tribulación. En la segunda venida libra a Israel del anticristo. 2, en el arrebatamiento Jesús viene por su novia. Ya lo he dicho esto. Y en la segunda venida Jesús viene con su esposa. En el arrebatamiento Jesús viene por su novia amada, tú y yo. Pero son las pachangas de las bodas del Cordero en el cielo. Y cuando regresa ya no regresa con la novia, ahora regresa con la esposa. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Jesús viene por la novia, porque el Señor mismo descenderá del cielo y seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Juan 14, 3, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que estén donde yo estoy. Pero en la segunda venida Cristo regresa con su esposa. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Está vestida de lino fino, blanco y limpio. Y Apocalipsis 19, versos 7 y 8 nos dice quiénes son esos vestidos de blanco, de lino y fino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Me bendice el verso 7, y su esposa se ha preparado. Tú y yo tenemos que prepararnos, amado hermano en Cristo Jesús. Amigo que escuchas esta transmisión, tienes que estar preparado porque nos vamos a enfrentar a Jesucristo. Nos vamos a topar con nuestro amado Cristo. Para ti, para mí será nuestro Señor, nuestro Salvador, el que derramó su sangre preciosa por ti y por mí, sin tener por qué hacerlo. Pero para el que rechazó a Jesús, Jesús será su juez implacable. La iglesia viene del cielo con Cristo porque ya había sido arrebatada previamente, y lo confirma Zacarías 14:5. Dice que vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Venimos con él, ¿cuándo? En la segunda venida. Diferencia 3. En el arrebatamiento Jesús resucita a los que murieron en Cristo. Tú y yo lo sabemos de acuerdo a la escritura. Primera Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesucristo venga en el arrebatamiento, dice la escritura que los muertos van a resucitar. Pero en la segunda venida no se menciona ninguna resurrección. En la segunda venida de Cristo no se menciona ninguna resurrección.
escucha esta grabación, esta video, ¿verdad? Después, y ve estudiándolo tú también. Si tú encuentras, y te lo pido de favor, si tú encuentras algo, ¿verdad? Algún argumento a favor o en contra, lo que sea, puedes venir conmigo y platicamos. Todos estamos para aprender. Ahora pues, argumento 4. Argumento 3, dijimos, en el arrebatamiento Jesús resucita a los que murieron en Cristo. En la segunda venida no se menciona ninguna resurrección. Jesús viene con los santos ya resucitados después del gran pachangón que tendremos en los cielos. Viene, agarra, ya dije, falso profeta, anticristo, lago de fuego, diablo, atado 1000 años, comienza el milenio. 1000 años aquí en la tierra, donde Jesucristo, dice la Escritura, que regirá con vara de hierro. El presidente del mundo, Jesucristo, va a destronar al presidente del mundo de ese momento, que era el anticristo. 4. El arrebatamiento será antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo será después de la tribulación. El arrebatamiento será antes de la tribulación. 1 Tesalonicenses 4 nos habla del arrebatamiento, ¿verdad? De la resurrección y arrebatamiento. Y 1 Tesalonicenses 5 nos habla de la tribulación. Fue nuestro argumento 17. No voy a meterme ahí. Y luego también vimos el argumento 20, Isaías 26 del 19 al 21. En el 19 dice que los muertos resucitarán. Y ahí va implícito el arrebatamiento. De acuerdo a primera de Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, que los muertos resucitan y son arrebatados instantáneamente, poderosamente. 1 Tesalonicenses 4 dice que serán arrebatados en el jarpazo, y 1 Corintios 15 dice que será en un abrir y cerrar de ojos, al instante, poderosamente arrebatados. Ese fue nuestro argumento 20 de Isaías 26, 19 al 21. El 19 dice que serán resucitados y arrebatados. 20 y 21, luego vendrá la tribulación. Además tenemos el ejemplo de Noé, que fue nuestro argumento 7. Primero Noé fue librado y luego vino el diluvio. Argumento 8, vimos a Lot, primero fue librado y luego vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Tenemos las bodas judías, nuestro argumento 5, la boda del Cordero de Jesús. Hablamos de las bodas del Cordero. La boda duraba 7 días, 7 días de pachanga, 7 días de tribulación, ¿verdad? Fue nuestro argumento 5. En resumen, argumentos del 1 al 21, contando el de hoy, el arrebatamiento será antes de la tribulación. La segunda venida será al final, después de la tribulación. Y eso lo dice Mateo. Escucha, este es un nuevo argumento, ¿verdad? Que veremos. Ya lo hemos leído, pero no lo he explicado un poquito más. Tenemos a Mateo 24, 29, 30, que dice que Jesús viene al final de la tribulación. Mateo 24, 29, 30, que dice que Jesús viene después de la tribulación. Dice la Escritura, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuándo? Después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y una mala lectura de esos dos versículos, cuando no estudia la palabra de Dios, te van a hacer creer que la iglesia pasa por la tribulación. Una mala lectura de Mateo 24, 29 y 30 te va a hacer creer que la iglesia pasa por la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo.
Y este es nuestro argumento 4 que vimos de Mateo 24. Vimos 5 sesiones de Mateo 24, donde te hablé de la hermenéutica. Y te lo digo rapidísimamente porque el tiempo se me está acabando y todavía me falta mucho. Mateo 24 ya te dije, ¿verdad? Hablando de hermenéutica, ¿para quién fue escrito Mateo? Para los judíos. ¿Quién lo escribió? Un judío. ¿De quién habló? De otro judío, de Jesús. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En la porción del Evangelio de Mateo fue en hebreo. El Nuevo Testamento, Mateo, fue en hebreo. Todo lo demás en griego, pero Mateo es mayormente aceptado que fue en hebreo y es muy razonable. ¿Se tradujo al griego? Sí, pero es razonable porque lo escribió un judío para los judíos. Mateo no iba a escribir el evangelio en griego para los judíos. El evangelio de Mateo en hebreo. Ahora, ¿quién lo escribió? Un judío. ¿De qué habló de otro judío? ¿De qué está hablando? Mateo 24, si tú recordarás, hablamos desde el capítulo 23 al 24. Está Jesús contestando a las preguntas que le hicieron unos judíos acerca del futuro de los judíos. Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En pocas palabras, maestro, ¿qué nos depara para nosotros los judíos? ¿Cuál es el futuro de la nación de Israel? Le están preguntando a Jesús. Y Jesús contesta en Mateo 24 acerca del futuro de Israel. Todo lo que habla Mateo 24 habla de Israel. Y Jesús habla en Mateo 24, van a pasar por la tribulación. Mateo 24 está hablando de la tribulación, la semana 70 de Daniel. Y cuando termine la tribulación, después de inmediatamente de la tribulación de aquellos días, aparecerá Jesús. ¿Por qué aparecerá Jesús? Porque aparecerá para librar a Israel del anticristo. Ya hemos visto eso, luego daré otra conferencia de Mateo 24 solamente, hablando de los hebraísmos, el lenguaje hebreo que aparece una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en Mateo 24. Entonces pues Jesucristo viene antes de la tribulación, la segunda venida en el arrebatamiento, y la segunda venida de Cristo viene al final de la tribulación. Mateo 24, 29, 30 dice que viene al final. Pero aquí hay algo importante, por favor nota el verso 30. Dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y luego dice algo importante en el verso 30. Dice, ¿y qué va a pasar? Y a medias de las tribus de la tierra y verán. ¿Sí o no dice que verán? ¿Quién va a ver a Jesús? Aquí tenemos nuestra diferencia 5, que es bien interesante y es donde muchos se equivocan. Porque ¿sabes qué? Déjame te digo, muchos dicen y argumentan el rapto secreto y se burlan. Así le llaman, rapto secreto. Es que el rapto secreto es falso, el rapto secreto. Y luego no sé ni decir rapto, el rapto. De veras así, y lo escucho otra vez y otra vez. Y el rapto, el ralto, dicen otros, de veras. Y no saben ni pronunciar. Ahora, perdón por eso, ¿verdad? Pero dice, aquí es el problema, que dicen, ¿cuál rapto secreto? ¿Cuál rapto secreto? ¿Cuál que la iglesia no pasa por la tribulación? Ahí habla clarita la Biblia. Después de la tribulación aparecerá el Hijo del Hombre y lo verán. La iglesia pasa por la tribulación y ni cuál secreto, nada, lo van a ver. Y por favor, Mateo 24 habla a los judíos, para los judíos, hablando del futuro de los judíos. Está hablando de la segunda venida de Cristo después de la tribulación, sí. Pero después de la tribulación, la segunda venida, cuando todo ojo le verá. En la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. En el arrebatamiento, no. Y tenemos la diferencia 5. Los que atacan el arrebatamiento secreto, como así le llaman, se basan en este pasaje como este que dice que todo ojo le verá, confundiendo el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Y tenemos entonces la quinta diferencia. 5. En el arrebatamiento, los que se queden no lo verán, solo desapareceremos para ellos. Vamos a desaparecer. Cristo viene ahorita, todos se están portando bien, ¿verdad que sí? Si viene Cristo ahorita, ¿te vas con Él o no te vas? Hermano, de perdiz por fe. Amén.
Y mientras dices amén, ay Dios, perdóname. La semana pasada que estaba dando conferencia, después me contactó alguien y me dijo, había 2 personas nuevas y salieron con mucho miedo, pero están buscando de Dios. Y yo te lo he dicho, eso es mi propósito, crear una reacción en ti. Porque si sales como entraste, gasté mi saliva. Mi propósito es crear una reacción en ti, que busques a Dios por amor y que huyas del infierno por temor. Cualquiera de las dos. Hay gente que ha buscado a Cristo por miedo al infierno. Han buscado a Cristo por miedo al infierno. Y hay gente que ha buscado a Cristo por amor al cielo. Y como he dicho, con verso y sin esfuerzo, sea por amor o sea por temor, que busquemos al Señor. Gloria a Dios. Ahora, en el arrebatamiento, los que se queden no lo van a ver. Lo verán, sí, pero en la segunda venida. Pero en el arrebatamiento, los que se queden no lo van a ver. Viene Cristo ahorita, ¡pum!, nos vamos todos. Y ni cuenta se dan. Y Chava ya enojado, oye, no ha venido el hermano ese Gerardo, el gritón. Se llevó un refresco, me dijo que ahorita saliendo me lo pagaba. Y se va a venir enojado, pues qué pues, y va a estar todo solo. Y él se va a poner contento, ¿sabes? Porque vamos a sacar las carteras y los celulares y los relojes. Dice, con esto me cobro el refresco. Esperemos que no, que también Chava se vaya con nosotros, ¿verdad? Otra persona que vino de visita con Chava, porque Chava se va con nosotros, nos lo llevamos. Ahora, entonces pues, en el arrebatamiento, los que se queden no lo verán, solo desapareceremos para ellos instantáneamente, repentinamente, poderosamente. Serán un abrir y cerrar de ojos, ¿ok? 1 Corintios 15, 50 al 54. Y 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, que no hemos visto aquí. 1 de Juan 3, 2 dice algo hermoso: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta palabra es algo hermosa, hermosa, reveladora. Con más calma. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Si viene Cristo, nos vamos con Él. ¿Ok? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esa palabra en el griego habla de la venida de Cristo, la aparición de Cristo, la manifestación de Cristo. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Cómo seremos semejantes a Él? En un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios dice que seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y lo corrupto se vista de incorruptibilidad, y seremos arrebatados en las nubes, estaremos con el Señor para siempre. Tú y yo seremos transformados. 1 Corintios 15, Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo dice a Tesalónica, ¿verdad? Se tocará la trompeta y será el jarpazo, seremos arrebatados. Ahí es cuando seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, con un cuerpo glorificado, arrebatado con el Señor. Pero en la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Hermano, todo ojo le verá. Sí, en la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, por favor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. 4 cosas. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, los que le traspasaron se lamentarán. Y esto mismo dice otros pasajes incluso del Antiguo Testamento. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David. Sobre la casa de David está hablando sobre los judíos, sobre Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Cuando en la tribulación se van a poner a orar, porque se van a poner a orar. Israel estará a punto de ser destruido y va a clamar a Dios, va a gemir, va a llorar y va a clamar a Dios y va a clamar a Dios.
va a clamar por ayuda porque estará rodeado. El anticristo lo va a destruir y están rodeados. Y dice la escritura: derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Israel verá, conocerá, reconocerá y entenderá que Jesucristo era quien decía ser el Hijo del Dios Todopoderoso. Y creerán en Él. Y creerán en Él. Y en ese momento dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se cumplirá la profecía que Jesús dijo en Mateo 23, 37 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se cumplió esa profecía. 1878 años Israel estuvo fuera de la tierra de Israel. Porque os digo, verso 39, Mateo 23, 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Estás leyendo? Jesús les dice: por cuanto me rechazaron, por cuanto no me aceptan, les digo que esto va a acontecer. Su casa quedará desierta y pasarán por la tribulación, Mateo 24. Y sufrirán y estarán angustiados por cuanto me rechazaron. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa profecía se va a cumplir al final de la tribulación, cuando Jesucristo venga con poder y gloria y los libre del anticristo. Y lo tenemos ahora sí en Mateo 24 que leímos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el arrebatamiento tú y yo le veremos, porque seremos transformados, y le veremos tal como Él es, porque seremos con cuerpo glorificado. Los de afuera no lo verán, pero en la segunda venida se cumplirá: todo ojo le verá, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y Mateo 24 dice lo mismo: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder. Entonces se lamentarán los que lo traspasaron. Y nomás vi 5 y ya se me acabó el tiempo. Quería darte 10 hermosos. Te los voy a decir solamente rápido. Te los voy a decir, los 10, y en la siguiente conferencia hablo los otros 5, para que tú vayas viendo. Estudia, hermano amado en Cristo Jesús, por favor. Cristo viene, tenemos que estar preparados, Amén. Número 1, Jesús, arrebatamiento, nos libra a la iglesia. Segunda venida, libra a Israel del anticristo. 2, viene por la novia, en el arrebatamiento regresa con la esposa en la segunda venida. 3, en el arrebatamiento resucita a los creyentes, en la segunda venida no se menciona resurrección. 4, en el arrebatamiento es antes de la tribulación, la segunda venida después de la tribulación. 5, solo los arrebatados lo veremos, porque seremos transformados y estaremos con Él para siempre. En la segunda venida todo ojo le verá. Y mejor ahí le dejo. Conclusión: tenemos que estar preparados, porque es otra de las diferencias entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo, que el arrebatamiento no sabemos cuándo va a acontecer. La segunda venida de Cristo sí sabemos cuándo va a pasar. Esa es otra diferencia que veremos para la siguiente conferencia. Repito, el arrebatamiento no sabemos el día ni la hora que va a pasar, no lo sabemos.
Por eso tenemos que estar preparados. Una y otra vez, Mateo 25 dice, tienes que estar preparado con tu lámpara, pero también con tu aceite. Tenemos que tener la palabra de Dios, pero también tenemos que tener oración. Tenemos que estar preparados. ¿Ok? Y de acuerdo a Tito 2:13 también tenemos que estar preparados. Y de acuerdo a todos los pasajes tenemos que estar preparados porque en cualquier momento Cristo viene. No sabemos cuándo. La segunda venida sí sabemos cuándo. Y yo te lo voy a decir fácil. Yo no quiero ni espero ni que Dios me cuide. Por favor, Dios, cuídame, Dios. Y esa fue una oración, cuídame, Dios. Pero el que se quede aquí va a saber cuándo viene la segunda venida, porque será exactamente 7 años después de la firma del pacto de paz. 3 años y medio después de cuando se quebrante ese pacto de paz. 3 años y medio después de cuando se implante obligatoriamente a nivel mundial la marca de la bestia que nadie puede comprar ni vender. La segunda venida sí sabemos cuándo será, exactamente cuándo será, porque hay eventos que nos dicen y segunda venida, pero arrebatamiento no sabemos. Por eso la urgencia, Cristo viene antes de la tribulación, por eso la urgencia que tenemos que estar preparados. Dios me bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Amén.